Señoras, señores, soy Sánchez Gras en América, con lengua de acero y terciopelo. Qué bueno, pero qué bueno que estás conmigo. Suavecito, meditativo. Quiero que pienses en estas ideas que quiero compartir contigo y que son, a mi juicio, trascendentales para todas las personas que vivimos en los Estados Unidos. Siguen los ecos del Capitolio. Se está hablando mucho. Hay mucho bla, bla, bla. Y se está haciendo mucho marketing con el patriotismo. A mi juicio, eso es lo peor que puede pasarle a un país. Uno es patriota en cualquier parte del mundo. ¿Por qué es patriota? No porque esa actitud sea rentable. Cuando la patria es una mercancía, la cosa no sirve. Pero el estado de ánimo nacional ahora mismo en los Estados Unidos, ¿por qué negarlo?, es amargo y es comprensible que así sea. La cordura, la competencia y el civismo, tal como dijeron, no ha regresado a Washington. La normalidad no está a la vuelta de la esquina, no nos engañemos. Biden ahora está claro. Él prometió lo que no pudo cumplir, porque es el presidente de una nación que está dividida contra sí misma. Él traficó con una esperanza engañosa. Más de 400,000 estadounidenses han muerto de COVID desde que Trump dejó el cargo. Más de 2/3 de los republicanos hasta el día de hoy se niegan a aceptar que Biden es el presidente. Por lo tanto, en este país no hay restauración posible ahora. Es imposible restaurar un país en estas condiciones. Aunque el inquilino de la Casa Blanca luzca sus mejores vestiduras e imponga un tono en el que, al decir que él está en pie de lucha por unificar el país, está insultando a la otra mitad del país. Esto es lo que Aristóteles llamó retórica inservible. ¿Evidencia, por favor? Me mantendré en esta brecha, defenderé esta nación y no permitiré que nadie ponga una daga en la garganta de la democracia. Nos aseguraremos de que se escuche la voluntad del pueblo, que prevalezca el voto, no la violencia. Esa autoridad en esta nación siempre será transferida pacíficamente. Es muy cierto, también es muy general todo lo dicho, pero también es muy cierto que los republicanos, después de haber convertido las predicciones del fracaso de Biden en una profecía autoincumplida, ahora cumplida, ya lo que están proclamando es la segunda venida de Jimmy Carter, un presidente de un solo mandato, débil y condenado, asediado por la inflación y un malestar nacional que desafía los indicadores económicos actuales. Los síntomas de la enfermedad, aunque hayan pasado años, parecen ser los mismos. Los demócratas saben que es pronto. Un año de una administración no es el momento adecuado para juzgar su historial. Pero con el ambicioso proyecto de ley de gasto social de Biden, estancado en el Senado 50-50 por el senador demócrata de West Virginia, y un muro unido de resistencia republicana
con sombrías perspectivas para el partido en las próximas elecciones de mitad del periodo, pocos hablan ya de Biden como una figura transformadora. Me perdonan, había que decirlo y se dijo. Las acaloradas declaraciones de la primavera pasada de que este presidente era la reencarnación progresiva, ahora parece tan anticuada como la expectativa generalizada en ambos partidos de que Trump, tras los sucesos de las elecciones de 2020 y los acontecimientos del 6 de enero, nunca podría tener un futuro político. Lamento decirles, ambos bandos se equivocaron. Para nada. Pésele a quien le pese y duélale a quien le duela, el potencial político de Trump crece por una parte y por otra permanece intacto, a pesar de que se le acuse en directo de este modo. Evidencia. Here's the truth. The former president of the United States of America. Y aquí está la verdad. El expresidente de los Estados Unidos de América ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Lo ha hecho porque valora el poder sobre los principios, porque considera que sus propios intereses son más importantes que los de su país y el interés estadounidense. ¿Cuántos recuerdos? Las personas que decidieron vacunarse recuerdan el momento en el que se pusieron la primera dosis, pensando que se habían librado ya de la pandemia. Dime la verdad, ¿pensaste en algún momento que volverías a pasar la víspera de Año Nuevo solo en casa, preguntándote dónde obtener una prueba de COVID o viendo con impotencia cómo miles de estadounidenses siguen muriendo cada semana por la misma enfermedad? ¿Olvidaste tú el impulso que Trump le dio a las vacunas para que en el momento en el que no existían se aceleraran los procesos en beneficio del pueblo de los Estados Unidos? Se fue de tu mente el hecho de que fue Estados Unidos quien más rápido y en mayor cantidad tuvo Pfizer, Moderna, Johnson a pastos para todos, sin preguntarte quién eres y de dónde vienes. Se espantó de tu mente el momento en el que fue invocada la ley de producción de defensa para fabricar miles de respiradores justo en el instante en el que General Motors no reaccionaba y nuestra gente moría por falta de oxígeno en los hospitales. ¿A ti se te olvidó? A mí no. Sin embargo, a pesar de todos estos hechos que nadie puede borrar, en la campaña de 2020, Biden, muy oportuna y efectivamente, argumentó que Trump había fallado en la pandemia. En ese momento no pensó que él mismo fallaría en la pandemia y en todo lo demás. Pero no consideró completamente los estragos que los partidarios de Trump podrían causar a sus propios esfuerzos para detener el virus. No previó que tantos americanos se reirían a carcajadas, incluso cuando habla de violencia política. Evidencia, por favor. ¿Qué tipo de nación vamos a ser? ¿Vamos a ser una nación que acepte la violencia política como una norma? En respuesta, Trump consideró en un comunicado que Biden sufrió un fuerte desgaste de popularidad en la opinión pública y que el discurso fue un teatro político para desviar la atención. La gran verdad
es que hace un año los demócratas se habrían alegrado al pensar que habían logrado recuperar el control del Senado y aprobar proyectos de ley por valor de billones de dólares en programas gubernamentales que se necesitaban con urgencia. Pero las expectativas para la administración de Biden, de alguna manera, quedaron completamente fuera de línea con lo que era posible, dadas las realidades del COVID y el Congreso de los Estados Unidos. Yo diría que Biden es un optimista estadounidense. Lo es ahora y siempre lo ha sido. Ha superado muchas pérdidas en su propia vida y se ha recuperado de tantos, pero tantos reveses. Pero su cualidad más entrañable puede ser su negativa a aceptar la derrota, incluso cuando se enfrenta a obstáculos insuperables. La gran verdad es que camina con paso débil sobre lo que parece ser un callejón sin salida. Ojalá la encuentre, aunque tenga que disiparse como la bruma. Ojalá lo entienda. Un político deja de serlo cuando más que político es un obstáculo. ¿Podrá entenderlo? Conservará atisbos de lozanía cerebral como para ir meditando sobre la idea de hacerse a un lado. Amanecerá y veremos.